Informativo Mega. Periodismo investigativo. El exalcalde de Bogotá y ex precandidato presidencial, Enrique Peñalosa, lanza duras críticas al discurso de Petro en la ONU y afirma: ese populismo le sirve en campaña en Colombia. Siguen las reacciones a la intervención del presidente en Naciones Unidas. Peñalosa lo calificó de arrogante. El discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas provocó todo tipo de reacciones de entre las diferentes esferas de la sociedad colombiana. Expresidentes, congresistas, personalidades relacionadas con la política y la ciudadanía en general criticaron y elogiaron la intervención del mandatario. La presentación de Petro, en la que habló del fracaso en la lucha antidroga y la recuperación de la Amazonía, entre otros temas, llamó la atención del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien reaccionó y lo calificó de populismo. El exmandatario capitalino utilizó su cuenta de Twitter para asentar su posición frente a la intervención de Petro en Naciones Unidas. En un principio destacó la petición del presidente sobre el fin de la guerra contra las drogas a nivel mundial, pero después criticó la forma como continuó su discurso. Sus siguientes frases ya no fueron tan amables con el mandatario, por el contrario lo calificó de arrogante y vergonzoso para el país. Peñalosa aseguró que las palabras del presidente en ese escenario no eran ciertas y también ofendían a otros países. El resto es vergonzoso para Colombia, es arrogante, dice falsedades, insulta a los otros países. Por último, Peñalosa aseguró que la forma como se expresó Petro ante la ONU es populismo y señaló que esta postura solo le fue útil en su campaña a la presidencia y que en el ámbito internacional no era bien vista. Ese populismo le sirve en campaña en Colombia, pero a nivel internacional no es serio, concluyó el trino del exalcalde de la capital colombiana. Petro y Maduro se reunirán el 26 de septiembre para reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. El anuncio lo hizo el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, durante una reunión con su homólogo venezolano en Caracas. En los últimos minutos se conoció que el próximo 26 de septiembre, día en el que se abrirá la frontera entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro se reunirán. El sitio de encuentro aún no ha sido revelado. El anuncio lo hizo el ministro de Transporte Guillermo Reyes durante una reunión en Caracas con su homólogo Ramón Velázquez. Esperamos que el 26 los dos presidentes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, puedan reunirse en un punto por determinar. Seguramente será el puente Simón Bolívar en donde se realice este acto de reapertura, manifestó Reyes. El ministro Reyes también reveló que durante su encuentro con Velázquez se discutió sobre la reactivación del transporte aéreo y terrestre. Hemos conversado de los temas fluviales, la apertura de los puertos y que los dos presidentes puedan, en un punto por determinar, estar en este acto de apertura. Asimismo, el ministro Reyes confirmó que durante el encuentro entre el presidente colombiano y el dictador venezolano se revisará el tema de tienditas. Tenemos previsto que ese mismo día revisaremos el tema de tienditas, el puente Francisco de Paula Santander, que no empezará a operar inmediatamente, añadió el ministro Reyes. El ministro Reyes también anunció cómo será la apertura de la frontera colombo-venezolana, que según explicó, en primera instancia se abrirá el puente internacional Simón Bolívar entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, el puente Francisco de Paula Santander en Tirureña y Cúcuta, añadiendo que los horarios habilitados para el tránsito de personas serán de la siguiente forma. Las personas podrán cruzar a pie los puentes internacionales habilitados desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el caso del transporte, podrán pasar de 7 de la noche a 6 de la mañana. Para poder cruzar la frontera, después de su reapertura en los puntos migratorios, del lado colombiano se solicitará a los venezolanos el carnet fronterizo. En cuanto a las conexiones aéreas, Reyes aseguró que el retorno de los vuelos lo inaugurará la principal aerolínea pública del vecino país, Conviasa, que hará la ruta Caracas-Valencia-Bogotá, mientras que la aerolínea Wingo será la primera aerolínea en volar desde suelo colombiano hacia Venezuela, a partir del próximo 3 de octubre. Vale mencionar también que el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Venezolana Chavista, Jorge Rodríguez, confirmó que el domingo 25 de septiembre, un día antes de la apertura de la frontera, habrá un encuentro binacional
entre representantes del Congreso colombiano y el Parlamento venezolano. A 5 días de volver a abrir la frontera con Venezuela, el embajador de Colombia en ese país, Armando Benedetti, reconoció que no ha sido una tarea fácil, e incluso el diplomático tildó el proceso como tortuoso, pues el resquebrajamiento de las relaciones binacionales es tan profundo que no hay ningún trámite adelantado o protocolo establecido para volver a unir ambas naciones. Ha sido tortuoso porque realmente es empezar de cero, no hay aerolíneas, no hay permisos, no hay cómo pasar la frontera, las tractomulas ya no están en la frontera. Es realmente titánico volver a restablecer las relaciones. No creí que fuera a encontrar todo en cero. Es que todo está en cero, afirmó Benedetti en un evento de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El ex vicepresidente de Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe, y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Pacho Santos, se vuelve inclemente con el presidente Gustavo Petro y afirma: Petro dice, es que ellos son los culpables. No, el culpable es él, menciona. El ex embajador y ex vicepresidente Francisco Santos aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiende a culpar a la administración pasada para justificar las decisiones que toma. El ex vicepresidente Francisco Santos habló con Vicky en Semana en el marco de la entrevista para analizar el discurso del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, Estados Unidos. El también ex embajador de Colombia en Estados Unidos aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiende a culpar a la administración pasada para justificar las decisiones que toma. Ejemplo de ello, la polémica alrededor de las alzas en el precio de la gasolina. El 26, salgamos. Es la primera de muchas protestas que nos va a tocar. Algunas van a ser difíciles y violentas, pero lo que empieza el 26 es la recuperación de la institucionalidad, porque lo que está pasando es que en un mes nos están destruyendo instituciones fundamentales como la policía y el ejército. Están destruyendo políticas críticas para la libertad, la democracia y para el libre albedrío de los colombianos, como es la lucha contra las drogas, y están creando una situación de crisis que el presidente quiere crear con su ministro de Defensa, con su ministra de Salud, para radicalizar la agenda y así para que acabemos como acabó Venezuela, aseguró el ex diplomático. Los colombianos de bien tenemos que prepararnos para la batalla que viene, sin dilación, de una. Y Petro dice, es que ellos son los culpables. No, el culpable es él, porque instigó la violencia cuando estuvo en el monte y después cuando fue político. Él es el culpable. Él va a tener que responder por la creación de esta nueva guerra civil que está generando y por la creación de nuevos grupos, agregó el ex embajador Francisco Santos. En conversación con los medios de comunicación en Estados Unidos, donde viajó el pasado 18 de septiembre para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, el presidente Petro expresó que respeta las jornadas de protesta social, aunque resaltó que las medidas que afectarán el bolsillo de los colombianos obedecen a las decisiones tomadas por el gobierno de Iván Duque. Petro afirma, están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema, comentó el jefe de Estado colombiano sin mencionar al uribismo, aunque dejando entrever que se refería a él. Y es que la polémica desatada por el presidente Gustavo Petro, con la propuesta de eliminar los subsidios a la gasolina, hecho que podría dejar el galón del combustible cercano a los 16.000 pesos, no para de generar controversia en el país. Si bien desde los sectores de oposición han salido a criticar esta propuesta al considerar que podría afectar directamente el consumo de los ciudadanos, desde el petrismo han argumentado que esto obedece al déficit que dejó el gobierno de Iván Duque. Ante el creciente déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPEC, el cual asciende a 10 billones de pesos por trimestre, el presidente Petro hizo una reflexión desde su cuenta de Twitter, pues este es un hueco que cada vez les cuesta más a las finanzas públicas y que además muchos expertos califican como insostenible. Petro aseguró que casi 40 billones anuales que alcanza el déficit del FEPEP es casi la mitad del déficit del presupuesto nacional y que por ende vale la pena debatir si es conveniente seguir con ese subsidio. En su reflexión, el presidente Petro también dijo que ese subsidio creciente al consumo de gasolina es muy costoso, por lo cual es hora de un debate nacional sobre ¿vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones? Mientras tanto, la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, llama de izquierdópatas
a quienes defienden la coca y atacan el petróleo y el carbón. La senadora hizo referencia al discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU generó opiniones divididas en el país. Lejos de un discurso pasivo, el mandatario llevó un fuerte mensaje a los líderes mundiales. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Fue la petición hecha por el mandatario de los colombianos. Una de las voces críticas hacia el discurso del jefe de Estado vino de parte de la senadora María Fernanda Cabal por medio de su cuenta de Twitter. Hizo un ácido comentario dirigido a quienes atacan el petróleo y el carbón mientras defienden la coca, y afirma: solo la lógica izquierdópata los lleva a atacar al petróleo y al carbón mientras defienden la que ha causado muerte y destrucción en Colombia. #lógica mamerta, trinó la senadora Cabal. Otra posición similar fue la expuesta por la senadora Paloma Valencia, quien también a través de su cuenta de Twitter dejó múltiples mensajes en contra del discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU.